Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Pedro? Bien, ¿Cómo muy bien. estás? Gracias, muy bien. Hoy vamos a entrevistar a Pedro Burruezo. Pedro es periodista, músico, un reconocido activista medioambiental. Además, es cofundador y coordinador de la publicación en castellano de The Ecologist, una revista que defiende la ecología profunda, la holística y espiritual. Y entre otros temas, promociona la agricultura ecológica, la salud natural y las energías renovables. En su faceta de músico, actualmente está al frente de Nur Camerata, una propuesta muy interesante de la que hablaremos hacia el final de la entrevista, en sintonía con su forma de hacer y pensar, a mi entender, de la que después, como os he dicho, hablaremos un poquito más profundamente. Pedro, la verdad es que me hace especial ilusión entrevistarte porque en nuestra casa la música y la ecología también han convivido siempre en una relación muy estrecha y bueno, en esto coincidimos, ¿no? Y Bueno, y realmente es el caso de muchas personas que conozco en el mundo de la ecología. Muchas veces la ecología ha llevado a muchas personas a la música y la música ha llevado a muchas personas a la ecología. claro, es que son dos cosas que en el fondo, aunque parezcan muy distanciadas, yo creo que se complementan. Depende de la música que uno hace, como en tu caso es una música comprometida, y depende también de la vida que uno tiene, ¿no? En primer lugar, yo quería que nos comentases un poquito, porque todos hablamos de ecología y todo el mundo lo relaciona pues con menos pesticidas, con menos agroquímicos en general, pero la ecología profunda, la filosofía que encierra la ecología profunda, creo que va mucho más allá de esto, ¿no? ¿Nos podrías comentar así brevemente para situar el tema? Sí, yo preferiría casi hablar de ecología espiritual, ¿no? Ujú. Ahora mismo, yo diría que básicamente hay dos tipos de ecología, digamos, en el mundo. Por un lado, una ecología que parte de las mismas ideas materialistas con las que quiere, digamos, cambiar el sistema, y luego una ecología profunda, espiritual, llámale como quieras, que es una forma de ver el mundo que no tiene nada que ver con la cosmovisión del mundo occidental actual, ¿no? Que es la visión del mundo como una teofanía, como la presencia de lo divino en todo, ¿no? Entonces, son dos formas son dos formas de ver el asunto que tienen algunas cosas en común, pero que realmente tienen un fondo realmente distinto. Claro. La otra profundiza más pues lo que tú comentas, ¿no? Es más introspectiva y tiene una faceta mucho más espiritual, ¿no? Además de Sí, sí. contemplar también la salud medioambiental, por supuesto. Por supuesto, pero sobre todo es una forma de ver las cosas que, que no parte de, a ver, ¿cómo lo diría yo? Es algo no racional. Es una forma de ver el mundo y la naturaleza, el cosmos entero, lo que vemos y lo que no vemos, de una forma no racional. La ecología convencional es racional Sí, y totalmente. aporta un montón de datos para lo que tenemos que hacer para reintegrarnos en la naturaleza y todo esto, pero al fin y al cabo no ha conseguido nada todavía. Mm, Porque realmente, como mínimo, desde un punto de vista ambiental, el mundo ha ido a peor en las últimas 3 décadas, ¿no? Entonces, lo que hace falta es una revolución espiritual muy grande, que sea capaz de que el hombre vuelva a tener esta concepción del universo como algo sagrado, como algo divino, ¿no? Claro, esto implicaría de alguna forma volver a la naturaleza siempre que podamos, ¿no? No todo el mundo puede vivir fuera de la ciudad, apostar por una vida más sencilla, es decir, hay que tomar más conciencia de todos nuestros actos cotidianos, ¿no? Se traduciría más o menos
en algo parecido. Esto por supuesto, pero en realidad no depende de si vives en el pueblo o vives en la naturaleza o vives en la ciudad. O sea, es algo muy íntimo, ¿no? Porque, mm, bueno, a ver, son terrenos movedizos y es complicado expresarse y Sí. ser muy exacto, ¿no? Pero lo que sí que quiere decir es que puedes estar viviendo en una ciudad y tener una visión del mundo como algo divino, como algo sagrado, como un tesoro espiritual, y puedes estar viviendo en el campo y ver el mundo como algo completamente materialista que hay que, digamos, que hay que dominar, ¿no? Entonces, yo no diría que depende del sitio en el que vives o de... Sí que depende de alguna manera de cuáles son tus actos, pero sobre todo de cuál es tu forma de sentir todo esto, ¿no? Esto sería lo primero y luego vendrían los actos, pero primero es como la forma en que tú ves el mundo, cómo lo ves, como un niño o como lo ves como un manager encorbatado de cualquier empresa, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Como un poeta, como un místico o como, incluso como, por ejemplo, pues yo qué sé, muchos ecologistas ven. Voy a poner un ejemplo que es muy delicado, yo lo sé, pero es que a mí me da igual, porque yo no vivo de esto, entonces lo que piensa la gente me da igual. Muy bien. El tema del aborto, por ejemplo, ¿no? El tema del Ujú. aborto, hay muchísimos ecologistas que están a favor del aborto, y de una forma muy beligerante, ¿no? Entonces, bueno, si estamos defendiendo las ballenas, ¿no? Y, y estamos defendiendo los animales las selvas y lo que sea, y estamos en contra de nuestros propios, es que es una locura. Pero es Claro. que eso es algo muy prototípico del mundo moderno, ¿no? El mundo moderno es algo que es una anomalía en el cosmos. Sí, en eso estoy de acuerdo. Es algo completamente anómalo en todo el universo, ¿no? O sea, las sociedades tradicionales, pues podían no ser perfectas, ¿no? Pero por lo menos habían ciertas cosas con las que más o menos cumplían, ¿no? Pero en la sociedad moderna se ha alejado tanto del camino, del Tao, del Dron, del Din, llámale como quieras, se ha alejado tanto que lo más nocivo pasa por ser algo bueno y lo más bueno pasa por ser algo nocivo, ¿no? Entonces, esto anuncia, cuando hemos llegado aquí, esto anuncia que un gran fin de ciclo y un gran colapso se acerca. Sí, esto es Porque lo que... nunca desde un punto de vista de las diferentes tradiciones espirituales y del sentido común, nunca habíamos llegado tan lejos, ¿no? Eso es verdad. Bueno, y lo que nos espera, ¿no? Como tú dices, se acerca algo importante, no sé qué será, si para bien o para mal, yo creo que... Pero lo que está claro es que ah, tanta tecnología, estamos inmersos en una tecnología absoluta y ahora solo nos falta la inteligencia artificial y parece que esto va a salvar el mundo. Yo creo que la tecnología precisamente no es lo que necesitamos en este momento. Ya tenemos mucha tecnología, ¿no? En nuestras vidas, como para añadirle más que nos aleja todavía más de todo esto que tú comentabas. Sí, bueno, una de las cosas que más me sorprende en general de la modernidad, ¿no? Es del autoengaño tecnológico, ¿no? O sea, cuando en realidad nosotros ya vislumbramos hace mucho tiempo que
no hay soluciones tecnológicas a los problemas a los que nos enfrentamos. No las hay. O sea, por ejemplo, el cambio climático no tiene ninguna solución tecnológica. Cuando, por ejemplo, desaparece una especie, ¿no? Y el ritmo actual es 1000 veces superior al ritmo de la naturaleza en cuanto a otras eras de extinción que se han dado en el planeta, ¿no? Cuando desaparece una especie, no hay ninguna máquina que pueda volver a resucitarla, ¿no? O No. cuando desaparece, por ejemplo, una lengua, ¿no? O una etnia humana. No hay, en fin, que realmente nos enfrentamos a unos problemas gravísimos. Tú has dicho antes, no sé lo que va a pasar, pero las tradiciones espirituales han prometido una edad de oro, pero después de una edad de gran destrucción. Y ahora mismo estamos en el principio de esa gran destrucción. No estamos al final, estamos solo en el principio. Sí, sí, porque además, claro, el materialismo ha convertido a la naturaleza en, bueno, no vemos ahora la naturaleza como lo que es, ¿no? Como de lo que tú comentabas, es la esencia de la vida, sino que muchas personas la ven pues como una fuente de recursos. Se acaba esto, pues voy a buscar otra cosa. O sea, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Sí, Que dice, incluso también muchos ecologistas lo ven así, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, no, tenemos que conservar las selvas, ¿no? Pues claro, tenemos que conservar las selvas porque regulan los recursos hídricos, porque fomentan la biodiversidad, eh, mm, porque regulan el clima, en fin, todo esto está muy bien, pero la verdadera razón por las que tenemos que conservarlas es porque son la creación de lo divino. Cuando tú entras en este concepto, o sea, o sea, es prácticamente imposible que puedas hacer algo mal, porque bueno, incluso ahora voy a tocar otro tema muy delicado también, especialmente en Occidente, em, pero yo he llegado a esta conclusión desde después de mucho tiempo y sobre todo de estudiar a los grandes, digamos, gurús de la ecología profunda, como Edward Goldsmith, Vandana Shiva, Hossein Nas y otros, ¿no? En mi opinión, solo es mi opinión, ya lo sé, pero bueno, también es la opinión de algunos de ellos, ¿no? O sea, solo una sociedad que tenga tabúes, digamos, que sea capaces de detener la destrucción, puede detener la destrucción. Porque es imposible que el capitalismo y que el sistema económico, ecológico, financiero actual vaya a parar la máquina cuando ha sido ese sistema el que nos ha traído aquí, ¿no? Es como si, exactamente. como si dijéramos, bueno, vamos a poner a un pederasta al mando de una guardería porque, hombre, es que hay que ser muy ingenuo, ¿no? O sea, Pues sí. es que Lo que hacen es entretenernos, ¿no? Para que creamos, bueno, que se están haciendo cosas cuando en realidad tienes tu razón, no se está haciendo nada, porque si no se acabaría con el capitalismo, si se hiciera lo que se tiene que hacer. Sí, bueno, el capitalismo no es todo el problema, es porque las sociedades comunistas también han sido extraordinariamente destructoras Sí, con la naturaleza y con las propias sociedades humanas, ¿no? Lo que hay que hacer es, bueno, hay otras vías que son, digamos, de marcado carácter espiritual. Pero claro, esto en un mundo completamente laico, que no quiere oír ni hablar de tabús o de formas de actuar que no sea una mm, libertad, entre comillas, en la que estamos todos.
que ya sabemos que no es libertad ni es nada, es No, un es un autoengaño fake. absoluto, Sí, es una fake total, ¿no? Pero, claro, nadie quiere oír ni hablar de esto, pero esto es lo único que puede, digamos, detener de esto. Pero bueno, posiblemente esté en el plan divino también de que esto ya no lo detenga nadie. O sea, pero lo que sí que es cierto es que de alguna manera, pues si el tren ya va a 400 por hora y se va a estallar, lo que tú puedes hacer es saltar, o sea, saltar del tren o no subirte, sea, o sea, que pase lo que tenga que pasar, pero no con nuestra complicidad, ¿no? exacto. Y el hecho de Este no es el estar, asunto. sí, sí, el hecho de no estar subido en este tren que tú comentabas no implica que tú vivas de espaldas al progreso, porque tú tienes una vida normal, tienes que pagar facturas, tienes que trabajar, tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Pero sí que puedes tener una vida, aunque no seas creyente, eh, una espiritualidad personal. No hace falta que sea de una religión. O sea, esa espiritualidad la podemos tener todos desde mi punto de vista. Bueno, la espiritualidad está en todos los seres humanos, es Exacto. inmanente a todos ellos. Lo que pasa es que yo creo que hace falta un poquito más, Sí. porque ahora mismo el hecho de que, o sea, o sea, vamos a decirlo de otra manera, el problema es tan grave. El asunto al que nos enfrentamos es tan extraordinariamente grande que, que yo no creo que con buenas intenciones se pueda solucionar. Y de hecho, mm, mira, Josefina, no solamente es un tema ambiental, o sea, mira la sociedad, o sea, No, mira no, es un cómo tema está la mucho más, sociedad. claro, es O mucho más sea, amplio. el grado de depresiones que hay, ¿no? Prácticamente todo el mundo adicto a algo, si no a las drogas, a la tecnología, al juego, a la prostitución, al porno, la cantidad de suicidios que hay, ¿no? Bueno, o sea, todas las familias desestructuradas, rotas y rotas de una forma doliente, ¿no? O sea, en los trabajos, en las familias, en todas lados. O sea, es que es el desastre, o sea, es el Sí. desastre absoluto. O sea, ¿dónde está, no? Lo que prometían los hippies, amor, todo este color y tal. No, no ha sido así, o sea, ha sido todo lo contrario. Entonces, no creo que con declaraciones de buenas intenciones. De hecho, mm, la gente que conozco que tiene más desastre vital son los que más hablan de amor y de buenas vibraciones y tal, utilizando un lenguaje de New Age, ¿no? Pero que en el fondo es todo un desastre, ¿no? O sea, la parte ambiental solo es un reflejo del grado de destrucción que tiene nuestra propia sociedad, ¿no? Si las familias están todas destruidas, si Sí, es prácticamente cierto. Necesitamos un reset, ¿no? Volver a empezar y claro, cuestionarnos y pero hacer un reset intenso, no un intenso. reset de que, bueno, vamos a tal para que todo siga igual. O sea, Claro, lo que pasa es que hay cosas que no están en nuestra mano del ciudadano de la calle normal y corriente, pero sí que podemos trabajar desde nuestra parcela individual, que yo creo que si cada uno trabaja en su propio huerto, tiene mucho que hacer, ¿no? Yo creo que habría que empezar por ahí, por desde mi punto de supuesto, vista. hombre, claro, porque al fin y al cabo, o sea, tú cómo quieres, cómo quieres, cómo quieres cambiar el mundo si no eres capaz de cambiarte a ti mismo, ¿no? Claro, Eso claro. está claro. El asunto es cómo te vas a cambiar a ti mismo.
si tú te haces el plan, ¿no? Es como lo que decíamos antes, si el yonki le dejas que haga su plan para la desintoxicación, es muy difícil, ¿no? Que él lo consiga. Claro, Tendrá que intervenir una fuerza superior, obtener unas reglas estrictas, pero que vengan de fuera o que vengan de algún lado, pero él es muy difícil que lo consiga, ¿no? Y así bueno, y es. esto además ya lo hemos vivido todos, ¿no? En nuestras familias, porque tú y yo pues venimos de mundos rebeldes y mundos que han sido, digamos, pues alternativos y tal, y ya hemos visto lo que ha pasado con mucha gente, pues que se han quedado en el camino, ¿no? Exacto. Pero, digamos, eso es paralelo a lo que está ocurriendo con el medio ambiente. O sea, hace falta algo muy gordo para detener eso. Entonces, bueno, si no, si a nivel global es imposible, pero sí que nosotros tenemos, digamos, una conciencia que hay que llevar a cabo. Pero claro, no con encendiendo un incienso y ya está. O No, sea, evidentemente no. hay O yendo a que, comprar con una bolsa de tela tampoco, hay que hacer muchas cosas más, hay ¿no? que tomar medidas urgentes, grandes y tal. Y claro, y también empezar por nuestra familia, ¿no? Otro asunto delicado, ¿no? Que ahora se ha visto muy bien con el tema del COVID, ¿no? Claro, estamos pensando en salvar a los orangutanes, ¿no? Vale, fantástico, ¿no? Muy bien, ¿vale? Pero nuestras madres las tenemos en las residencias, ¿no? Entonces, eh, queremos a salvar a los orangutanes y sacarlos de las jaulas de los zoos, que me parece correcto, y metemos a nuestros abuelos en las jaulas de las residencias. Claro, pero esto también yo creo que es porque el salvar animales no te genera a ti un compromiso. Puedes Claro, donar, hacer una donación, pero lo otro sí que te requiere un esfuerzo claro, personal y reorganizar tu vida para poder atender a esa persona, ¿no? Entonces, claro, claro, claro. la sociedad no está dispuesta a los esfuerzos, eso es verdad. Solo pensamos pues en esto, en que nadie nos interrumpa nuestras vidas perfectas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que no lo son en realidad, pero no queremos comprometernos con cosas que intervengan en nuestro día a día. Claro, claro. Yo esto te lo digo porque, bueno, tú me has dicho que es de ecología profunda, ¿no? Bueno, la ecología profunda, vale, pues es comer galletas ecológicas o lo que sea, y lechugas o algas, ¿no? Y tal, que está muy bien, yo lo hago, o Claro, sea, yo también, pero, claro, es una parte, claro, pero si todo eso no va acompañado de luego una serie de actitudes eh, que obviamente tampoco es que yo quiera criminalizar a nadie, ¿no? O sea, obviamente, por ejemplo, si tú tienes una abuela en casa que tiene una enfermedad muy grave, que tú no sabes claro, cómo atenderla, claro. evidentemente pues tendrá que ir a un espacio donde en la medida de las posibilidades pues se la pueda atender de la mejor posible. Pero no es el caso de la mayoría de personas. No, y también es No, cierto lo que decías tú de no criminalizar en este sentido, es que tampoco hay ayudas suficientes, porque si una persona necesita muchos cuidados o porque tiene alguna demencia y tú tienes que ir a trabajar, no tienes unos servicios sociales que atiendan esto de forma gratuita. Bueno, es que son muchas cosas, ¿no? No, no es acabaríamos, complejo, es muy es complicado. complejo. Yo no quiero, por un lado, ni criminalizar a nadie, tampoco en el tema del aborto, cada uno sabrá las cosas y también hay casos y casos, ¿no? Evidentemente, hay casos muy complejos, ¿no? Que no quisiera yo encontrarme en uno de ellos o alguien de las personas que están cercanas a mí. Pero sí que es verdad que una cosa es que un abuelo esté en una residencia por una serie de causas muy determinantes y otra cosa es que toda una sociedad
haya abandonado a sus abuelos claro, en las residencias. es distinto. Es muy distinto, ¿no? Sí. No es lo mismo que, por ejemplo, en una sociedad tradicional se practique la usura, por ejemplo, ¿no? Que es algo devastador para la sociedad, ¿no? Pero por lo menos el que la practica a escondidas, la practica, como quien dice, sintiendo vergüenza de eso. Y la gente sabe que eso está mal, que es algo feo, ¿no? Pues bueno, la diferencia con la sociedad moderna es que la CaixaBank acaba de ganar no sé cuántos miles de millones en plena crisis, una crisis devastadora para la población, y el director de CaixaBank sale en los medios felicitándose por lo bien que lo han hecho, Y no pasa nada. practicando la usura y la especulación, ¿no? Y encima, pues cualquiera de... y encima, pues a mi madre seguramente que le gustaría que yo fuera el director de CaixaBank y que hiciera eso, que es algo pernicioso, ¿no? Entonces, claro, son señas, ¿no? Son Sí, sí, señas de un tipo de sociedad que está al borde del abismo, ¿no? Porque ya no se puede jugar con más fuego. es verdad. Bueno, y cambiando de así un poquito de tema, em, me gustaría hablar un poquito de tu otra vida, ¿no? De la música, porque tú tienes tres vidas, ¿verdad? Esto ya sale en un Bueno, documental sí, que es sí. la ecología, la música y el misticismo. El misticismo creo que, a mi entender, encaja también en tu vida dedicada a la ecología y en la música, o sea, está a caballo Claro, entre las dos cosas, ¿no? o sea, la música, ahora mismo, la música es el lenguaje, o sea, la música es de todo aquello que puede hacer el ser humano, lo que más se acerca a un lenguaje divino y al mismo tiempo lo que más revela estados que no son materialistas, ¿no? Sí, de hecho hay muchos músicos y, bueno, artistas en general que han dado como un giro a la espiritualidad y que hacen Claro. de su palabra o de su obra algo con mucha más trascendencia, ¿no? Claro, bueno, es que la música nació como algo trascendente. Ha sido, digamos, la sociedad moderna la que ha ido, digamos, despojándola de todo eso, porque claro, en la sociedad moderna, claro, lo divino no interesa, porque lo divino no vende. Si tú Vende lo estás lleno, comercial, claro. si tú estás lleno, ¿para qué quieres a la Coca-Cola y a Colgate y no sé qué? Como decía Santa Teresa, solo Dios basta, ¿no? Entonces, claro, no vende y como no vende, pues no, no es rentable para la sociedad moderna. Entonces, claro, la música, la ecología, la espiritualidad, todo está muy cercano, forma parte de un mismo mundo. Y de hecho hay un montón de personajes a los que yo no le llego ni a la suela del zapato, pero que nos han enseñado mucho en esto, ¿no? Por ejemplo, Hildegarda von Bingen, ¿no? Que era una gran experta en temas de hierbas medicinales, que componía una música maravillosa y que era una gran mística. Y bueno, pues ahora mismo, pues el otro día, por ejemplo, en el Ecomensajero Digital, escribí un artículo dedicado a este tema, de que hay como una tendencia ahora mismo un poco embrionaria todavía, pero de muchos artistas pues del cine, de la música, de la escritura, de las artes plásticas, que están volviendo un poco a esta concepción, ¿no? espiritual de la existencia y de la obra como una forma, como un camino también mmm, de cómo la belleza, ¿no? pues puede conducirnos a, digamos, bueno, pues a lo divino, bueno, llámalo como quieras, ¿no? Pero así es. En el campo de la música, por ejemplo, pues
Por ejemplo, podríamos citar a Arvo Pärt, que es un gran compositor o de la música occidental, pero por ejemplo en las músicas orientales estaría, por ejemplo, pues Omar Farouk, ¿no? En el cine pues tenemos a Oliver Dashé, que ha hecho películas como Mimosas, que están en esta onda también. Bueno, em, hay muchos. Paul Kingsnorth, que ha escrito una novela, una trilogía que se llama Alexandria, que propone un tipo de vida en las antípodas de la sociedad moderna, una vida completamente religiosa a rajatabla para salir, bueno, él pinta un futuro de gentes que han vuelto a una vida completamente tradicional. Ujú. Pero después del desastre ecológico, evidentemente, pero que ellos mismos han puesto, digamos, límites tanto a la actividad empresarial como a la actividad científica, ¿sabes? Ujú. Porque hoy en día este es otro de los grandes temas de la ecología profunda. La ciencia y la tecnología no son neutrales, están al servicio de ejércitos, de empresas y de estados. Entonces, claro, ¿cómo la ciencia va a hacer algo por la humanidad si está al servicio de los ejércitos? Porque no, es que es absurdo. Evidentemente, evidentemente. Y claro, y nuestros científicos, pues gente a sueldo de empresas privadas, un desastre. Claro que también los hay independientes, por supuesto, pero son Evidentemente. una minoría y no pintan nada. Claro, no tiene el peso suficiente para hacer un cambio, ¿no? Claro. Y con relación a tu trayectoria musical, que también ha ido evolucionando a lo largo de los años, ahora estás en un momento de fusión de distintas culturas y esto queda muy, muy patente en tu último trabajo inspirado en Al-Ándalus y basado en tu disco La Reina de Siurana. Es así, ¿no? Sí, bueno, es que nosotros vivimos en esta sociedad, o sea, hemos nacido en ella y con sus problemas y sus virtudes, ¿no? Pero nos hemos atrevido a mirar más allá, ¿no? De la cosmovisión que nos daba esta sociedad, ¿no? Entonces he descubierto que hay otros mundos, ¿no? Hay otros mundos que ven las cosas de forma diferente. Y un mundo que veía las cosas de una forma diferente era Al-Ándalus, ¿no? Que nosotros fuimos al Ándalus. No, no es Claro. algo que importado, no es algo que... Entonces, estudiando Al-Ándalus, he descubierto muchísimas cosas que, de las que hay mucho que aprender. No solo místicos como la sabia Shams de Córdoba o como Ibn Arabi de Murcia, ¿no? Sino muchísimas otras cosas que he visto que nos han estado engañando durante mucho tiempo, ¿no? Sí, es que abrirte a otras culturas te da bueno, una visión muy diferente del mundo. No quiere decir que sea mejor ni peor, pero sí te permite tener una visión mucho más amplia y tener una opinión un poco más consolidada, ¿no? De lo que estás diciendo y haciendo. Bueno, pero es que además es que esa otra cultura, ¿no? Que en teoría, o sea, mira, esto se ve muy claro, ¿no? Cuando nosotros decimos, ¿quiénes son nuestros poetas, ¿no? Pues, por ejemplo, si hablamos del Estado español, pues decimos, pues, Federico García Lorca, Alberti, en fin, quien sea, ¿no? Santa Teresa, lo que sea. Pero Ibn Arabi, ¿qué pasa con él? ¿Y Al-Mutani? ¿Qué pasa? ¿Y Zainab Ishak de Valencia? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no los incluimos con Claro. lo nuestro, ¿no? Pero es que además no eran árabes, no eran de otra cultura, eran nuestros, o sea, eran de aquí, gente de aquí, visigodos o llámalo como quieras. Ujú. Mm, Entonces, ¿por qué no los incluimos? Porque nosotros vivimos en una etnovisión del mundo, o sea, una visión Así que es. rechaza todo aquello
que no se ciñe a unas ideas muy concretas, ¿no? Sí, sí, Entonces se rechaza hasta el punto de que tú te imaginas, por ejemplo, que en Egipto dijeran que el Egipto de los faraones no ha existido nunca. Pues eso es lo que hemos hecho nosotros. Y, claro, ¿no? y hay una cosa graciosa que ocurre, es que tanto el nacionalismo español como el nacionalismo catalán coinciden perfectamente en el tema andalusí, ¿no? O sea, los dos lo han borrado del mapa. Por ejemplo, hay un poeta magnífico en Tortosa que se llama Abu Bakr de Tortosa, que escribió un libro que se llamaba Kitab al-Muluk, que se adelantó 3 siglos a la figura de Maquiavelo, ¿no? Pues no existe, no lo conocen ni en Tortosa. Yo lo conocí en Egipto, en el Cairo, Madre mía. tocando. Sí, sí, bueno, pero esto es solo un pequeño ejemplo, ¿no? O sea, y al andaluz fueron 400 años en Cataluña. Sí. Entonces, bueno, es que esa visión del mundo que es materialista, que es etnocéntrica, no solamente es una cosmovisión, sino que borra todo lo demás. Sí, claro. Esto Y no. si no es con las ideas, no te preocupes, que lo harán con la fuerza. O sea, mm, bueno, por ejemplo, Estados Unidos, pues es un ejemplo clarísimo, ¿no? O sea, a los pobladores que estaban ahí en Estados Unidos se los sacaron, vamos, y además los pintaron siempre como salvajes, caníbales, gente que tenía, en fin, o sea, es que no se puede ser Más ruin. más ruin, ¿no? Sí, Pero sí, claro, es que nosotros hemos hecho lo mismo, exactamente. no solamente en América Latina y tal, sino con lo nuestro propio, ¿no? Con una civilización que trajo la agricultura, que trajo la limpieza, que trajo la Muchísimas ciencia, cosas. que trajo la arquitectura, prácticamente lo trajo todo, la medicina y tal. Pues los hemos borrado del mapa. No, ya no, Y, y, ya no. Y aún gracias que hay, por Andalucía, hay 4 o 5 monumentos de estos tan enormes, ¿no? Que claro, no se puede, digamos, ningunear, ¿no? Pero aquí en Cataluña, que no tenemos ningún monumento tan emblemático, los hemos borrado del mapa. Bueno, por suerte músicos como tú, ¿no? Porque en tu trabajo, en este que presentarás, por cierto, el próximo 17 de febrero en la Sala Ludegas de Barcelona, Sí. am, combinas perfumes andalusíes, lamentos sufíes, aires sefardíes, es decir, haces aquí un cóctel, ¿no? De diferentes culturas y todo plasmado en la música. Lo Eres hago como un con, trovador, ¿no? Del siglo XXI. sí, un trovador con turbante, como yo me autodefino. Hoy no te lo has Bueno, puesto. hoy no. Pero este es otro ejemplo también, que fíjate, ¿no? O sea, todo lo que conocemos de los trovadores de Occitania y todo esto, eso no nació ahí, o sea, no nació en Occitania, nació en Al-Ándalus y nació en Oriente, perdón, y fue gracias al Andalus que llegó aquí y digamos, pues aquí, digamos, hubo una corriente de hecho, hay un libro que se llama Trovadores con turbante, que señala a los trovadores andalusíes que fueron predecesores de lo que luego serían los trovadores occitanos, ¿no? En definitiva, bueno, lo que decíamos, ¿no? Sí, bueno, estoy ahí trabajando un lenguaje que está entre el pasado y el futuro, Claro, porque porque lo soy que haces es contemporáneo, no es que sean contemporáneo, es reliquias. contemporáneo, Ujú. es contemporáneo. Entre la tradición y la transgresión, porque venimos de donde venimos Claro. de las músicas de vanguardia, de las músicas de la noche y todo eso, pero al mismo tiempo también con un punto de erudición, pero al mismo tiempo popular, ¿no? Porque venimos de las músicas populares.
¿Y a ti cómo te ha influido el sufismo en tu vida y en tu música? ¿Ha tenido mucha influencia? Mucho. Lo que pasa es que yo no soy un sufí, yo no. O sea, sufís hay cuatro y todos los demás son aprendices y no llegaremos nunca a ningún lado, pero bueno, es, eh, es el, el camino es lo importante, ¿no? El sufismo es el corazón del Islam y el Islam con corazón, como han dicho algunos, y es una forma universal de espiritualidad que tiene su su corpus dentro del Islam, pero que, digamos, pone el acento en la parte íntima, aunque bueno, esto sería, podríamos estar hablando No, horas claro, y es mucho horas y más horas de complicado. esto. Pero el caso es que sí, es una herramienta para vivir aquí con un poco de paz, a pesar del caos social, ambiental, económico, de todo, ¿no? Bueno, Pero ya estupendo. digo que no soy un sufí, soy un pequeño desastre también en este sentido. Hay que tener una gran fuerza de voluntad, hay que tener una disciplina muy férrea para llegar a algún lado. Nosotros hacemos lo que podemos y Bueno, ya es mucho, ¿no? Adem- Además, la voluntad y la disciplina se entrenan y tú estás en eso, ¿no? Y yo también. Cada día cuando me levanto, solo levantarte ya tienes que tener disciplina si quieres sí, hacer determinadas cosas. Es que la disciplina forma parte de la vida, pienso sí, yo. sí, pero lo que quiero decir es que son tiempos extraordinariamente complejos, ¿no? No, O sea, evidentemente. por otro lado, la buena noticia es que en estos tiempos tan complejos, cualquier, digamos, atisbo de espiritualidad tiene una recompensa mucho mayor que hace pues 1000 años, ¿no? Porque Exacto. habida cuenta de que toda nuestra sociedad vive de espaldas a eso, pero al mismo tiempo, entre los palos en la rueda que te pones tú mismo y el grado de confusión tan extraordinario que está en toda la sociedad y las pruebas que vienen a probarte cada día, es, es un sin vivir, es un sin vivir. Bueno, Pedro, te agradezco muchísimo la entrevista y te deseo mucha felicidad y éxito en tus tres vidas, Muchas en la gracias. ecología, la música y el misticismo. Bien, y a todos vosotros que nos habéis escuchado, gracias por acompañarnos y no olvidéis que el próximo 17 de febrero a las 21 horas podéis ver y escuchar el magnífico espectáculo del cuarteto Burruezo y Nur Camerata, inspirado en Al-Ándalus y basado en el disco de la Reina de Siurana, que esto está enmarcado dentro del festival Barna Barnasants, Sans, ¿no? sí. Y para comprar la entrada, que seguro que muchos Pues estarán buscas ahí interesados en veros. Barna Sans, Burruezo y ahí te sale enseguida. Estupendo. Pues muchísimas Vale, gracias, Pedro, y un beso para todos y cuidaros mucho. vale, gracias.